Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Anita y hoy Agenda Nacional le llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 por Teleimpacto, Canal 22 de Telecable Nacional, 52 de Cable Aster, 22 de Win Telecom y 52 de Éxito Visión. Les trae hoy un programa especial que ya habíamos anunciado con el amigo, el ingeniero electromecánico José Luis Moreno San Juan, con quien vamos a terminar de examinar el tema de la crisis eléctrica y sobre todo los aspectos que han sido motivo de interés de algunos de nuestros amigos televidentes en torno a los llamados Acuerdos de Madrid, que suena como una cosa muy, sofisticada, los Acuerdos de Madrid. ¿Qué será eso? Bueno, de eso se trata el programa. Vamos a ver. José Luis, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pero comencemos con tu entrevista que está hoy en la prensa. Dice: experto FINA fracasó capitalizar la CDE. Es bueno que tú hayas salido hoy, porque precisamente para llegar al Acuerdo de Madrid tenemos que comenzar por la capitalización, ¿no? Y decirle al país que fue lo que nos hicieron, ¿no? Sí, bueno, el proceso de capitalización lo que pretendía hacer era buscar capital, por eso se llamó de capitalización, de manera que por cada valor de activo... Perdóname, tú estás haciendo un análisis como un financista. El asunto de la capitalización fue un asalto a mano armada que diseñaron allá en Gran Bretaña el Instituto Adam Smith, que se ha encargado de proliferar por todas partes en el mundo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y que aquí tuvo interlocutores simpáticos, es decir, que tenían simpatía por ese modelo de dominación moderno, ¿no? Aunque sea reeditando el liberalismo del siglo XVIII, ¿verdad? Bien, entonces, pero tú mismo me regalaste un libro que describe todo eso. Sí, por eso mismo. Pero bueno, para caer en lo que es el tema del Acuerdo de Madrid, hay que comenzar que dentro de ese proceso, como parte de ese proceso, se elaboraron unos contratos de compra-venta de energía, que era uno de los 4 contratos. Había uno de administración, uno de cesión de derechos. Estamos saltando. La capitalización constituyó en que el Estado Dominicano se desprendía del monopolio que constituía el negocio eléctrico, que había sido declarado en 1935 un servicio de utilidad pública, para convertirlo en un negocio abierto a la inversión privada, fundamentalmente extranjera. Entonces, para darle una modalidad a esa entrega que hacía el Estado Dominicano de su soberanía sobre el área energética, en este caso eléctrica, pues se dijo que iba a buscar unos socios y se pusieron unas reglas para la búsqueda de esos socios, que es a la que tú te refieres. Sí, exacto. Entonces, específicamente en esos contratos, que eran unos contratos donde se fijaban los precios de las ventas de energía de los generadores a las distribuidoras, No, perdón, ahí tenemos otro salto. Hay que explicar que se dividió entonces todo el emporio que fue la CDE en empresas de generación y en empresas de distribución. Las empresas de generación generaban la energía y le vendían entonces a las empresas de distribución. Eso es. Entonces, ese es el, vamos a decir, el punto que dio origen, o sea, ese contrato de compra-venta de energía del proceso de capitalización y su mala estructuración es lo que dio origen posteriormente al Acuerdo de Madrid, tratando de enmendar las distorsiones que habían ahí implicadas tanto en los precios como en la forma en que se indexaban esos precios con la variación del precio de los combustibles y el índice de precio al consumidor de los Estados Unidos, que es el que se usó como referencia. Perdóname, estamos hablando entonces de combustible derivado del petróleo. Sí. Bien, con la agravante de que en los contratos iniciales de la capitalización, el combustible que se usaba como referencia era el fuel número 2. Como si todas las... gasoil. El gasoil. Como si todas las plantas usaran ese combustible. Que era el más caro. Que era el más caro. Y que daba la energía eléctrica más cara. Y el que más variaciones de precio en el mercado tienes de manera estacional. O sea, siempre en invierno, en el hemisferio norte, el precio del gasol sube
Bastante, entonces se presta mucho a especulación. Pero sube porque es el combustible que se usa para la calefacción. Y como en los países nórdicos industrializados, el invierno es muy severo y tienen con qué, entonces ellos escapan del frío a través de la calefacción usando ese combustible. Y como eso es una demanda estacional, pues por eso en el invierno tiende a subir, mientras en el resto del año se mantiene estable. Entonces, por eso cuando se comienza la discusión de que había problemas, que eso fue una discusión hasta antes de que se terminaran de firmar los contratos, que como le decía son 4 contratos, mucha gente piensa que es un solo contrato, y cada contrato tenía unas especificaciones diferentes en cuanto a qué trataban, pero este de compra-venta de energía lo que se sugirió incluso es que no se elaboraran esos contratos. Eso fue una primera sugerencia, que se dejaran para un posterior acuerdo entre las empresas generadoras y distribuidoras para que pudieran tratar de conseguir alguna ventaja de la competencia, o sea, que se pensaba que se iba a crear con el mercado. Pero no obstante eso, se insistió con la elaboración de esos contratos de compra o venta de energía con esta estructura. Es una estructura, una estructura de precio. Pero ¿qué importancia podía tener un formato de contrato? ¿Era que el contrato estipulaba los precios que se iban a...? Claro. Entonces, porque no, una cosa es tú tener un formato de contrato con unas variables que se suponía que el mercado era que iba a definir. Y entonces tú llenabas los huecos con ¿cuál es el precio de ahora? Tanto, todo lo ponías, hacía la ecuación. Pero se quiso amarrar demasiado los precios, los beneficios. Entonces por eso es que vino esa rigidez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esos beneficios salían del bolsillo de todos nosotros. Entonces se dividió en dos grupos, uno que era lo que se llamaba energía y otro que lo que se llamaba potencia, o así fue que se clasificó. A los amigos televidentes, cuando ustedes reciban su facturación de la EDESUR, EDENORTE o EDESTE, a quien usted le haya tocado la desgracia de pertenecer, ustedes observarán que en la facturación están esos rubros que dice el ingeniero. Entonces, en el caso de la energía, pues el cuestionamiento claro, preciso desde el punto de vista técnico, que no oyó la CREC, ni oyó ninguno de los que estaban trabajando en esa... Dile que es la CREC. ¿Qué? La Comisión de Reforma de la Empresa Pública que presidía Antonio Isa Conde, ¿verdad? O sea, que es ahora asesor industrial del presidente, ¿no? Sí. Entonces... Lo oí opinando el otro día, por cierto. Sí, no, bueno, por eso tal vez fue la entrevista que me hicieron hoy, fue producto de eso, porque aunque no sale así, la periodista que me entrevistó lo que decía era en respuesta a lo que había comentado Antonio Isa Conde de un debate sobre el tema de la capitalización. Y yo lo que le respondí que el debate debió haberse hecho en ese momento, ¿no? Antes de hacer el tollo que se hizo, ¿verdad? Pero no, en ese momento no oyeron ninguna recomendación. Entonces, ¿qué se le hacía? Bueno, si la energía tiene un componente que es combustible y otra parte que es operación y mantenimiento, entonces el combustible se debe indexar por el combustible, pero el combustible que se esté usando. Y la parte de OIM por el índice de precio al consumidor, pero no... aclaremos ese punto. A lo que se refiere el ingeniero Moreno San Juan es que la generación de energía eléctrica a base de combustible, no todas las plantas usaban el mismo combustible. Exactamente. Entonces lo lógico hubiera sido tomar en cuenta la energía producida por cada planta y cuál era el costo de ese combustible que esa planta utilizaba y no coger uno para ponerse para todas. Entonces, sobre todo la que el más caro. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando se multiplicaba como no se hizo esa segregación de lo que era energía, producto de la parte del componente de combustible y lo que era la parte de operación y mantenimiento, se tenía un valor que era la suma de esos dos y se indexaba por el combustible más caro, la variación de precio del combustible más caro, que era el flujo número 2, y además en adición a eso por el índice de precio al consumidor, o sea que era una doble indexación. Vamos a explicarle. El índice del precio al consumidor es lo que lleva el Banco Central. No, el que se está usando es el índice de precio al consumidor general de los Estados Unidos. ¿El IPC. Estados Unidos? Sí. Estábamos indexándonos con el de Estados Unidos. Sí, porque ese es el que
se planteaba usar en esa fórmula. Bueno, entonces, y todavía se está usando. Y todavía se está usando. O sea, el índice de precio al consumidor de los Estados Unidos general, o sea, el general, es el que se está usando para esto, que debió, si en última instancia, como en Estados Unidos hay diferentes índices de precios, hay uno que es para la industria eléctrica, que no necesariamente guarda relación. Bueno, me imagino que eso lo quisieron justificar porque el crudo de referencia era también el norteamericano, o sea que todo se refería a los Estados Unidos como... Y nosotros nunca hemos traído ese petróleo aquí a este país. No. Entonces, el cuestionamiento principal era eso, o sea, bueno, hay que dividir el componente de energía en sus dos partes, lo que es combustible y lo que es OIM. Se mandaron incluso unas fórmulas que yo las traigo aquí, pero no conviene entrar el tema de la fórmula. ¿Esas fórmulas son a las que se refiere el bendito acuerdo de Madrid? Después. Entonces... Digo, pero eso fue el intento, ¿no? Sí, Modificar entonces, esa fórmula. Exacto. Después que se pasó esto, que fue en del año 98 al 99, discutiendo esto, al final debo decirle que se hizo un acuerdo el día antes de la generación, de la licitación de las generadoras, y pero se licitaron. Bueno, por eso, entonces déjeme explicarle qué pasó, que el consejo directivo de la CDE me nombró a mi representante ante esa comisión, y en un momento de la discusión, como no se hacía caso a ninguna de las recomendaciones que me mandó el consejo a expresar ahí, yo me paré y me fui y le dije, bueno, ese acuerdo que se quede hoy aquí, se llegue hoy aquí, no va a pasar en el consejo, y de hecho no pasó. Y si se buscan los contratos de la capitalización, va a haber un poder, una hoja en blanco que representa el poder que no dio el consejo directivo de la CDE para que se firmaran ese contrato específicamente, el de la compra-venta. Quiere decir que nosotros hemos estado cabalgando de ilegalidad en ilegalidad, porque ese contrato o todos esos contratos realmente partían de una violación a la Constitución de la República. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Bien, entonces vamos a seguir el curso de la historia de este desastre que estamos viviendo aquí los dominicanos. Bien, entonces, después que se llegó a todo ese mamotreto, ¿no?, de cosas que no se respondían a la realidad, ¿no? Y se arrancó. Bien, recordemos que lo que se alegaba era que iba a haber una reducción de precios de las tarifas, o sea, ¿verdad? O sea, la eficiencia iba a lograr una reducción de precios. No, iba a desaparecer el subsidio. Sí. O sea, el subsidio es lo que el Estado saca del presupuesto para evitar que se haga un levantamiento social en la República Dominicana. Bien, entonces, en contra de la corporación esta. ¿Qué sucedió? Que al aplicar esa fórmula que se habían advertido que estaban mal, el precio de la energía subió tanto, la tarifa, que el gobierno comenzó a subsidiar con 80 millones de pesos desde el primer mes. En el ¿Pesos mes o dólares? No, eso eran pesos. El primer mes después de la capitalización, que fue septiembre del 99. Y ya para marzo o abril del 2000, ya ese subsidio era de cerca de 400 millones de pesos mensuales. 5 veces. Sí, el doble de lo que había sido toda la historia de subsidio cuando era la CDE, que incluía incluso el pago de las empresas públicas. Eso fue durante los 12 años del doctor Balaguer. Que incluía ese subsidio, entre comillas, el pago de todo lo que eran las empresas públicas. Bueno, de hecho, se decía que no había tal subsidio, sino que lo que se estaba haciendo realmente con cargo al presupuesto de la nación era pagar el consumo de energía del Estado. Bien, entonces cuando ocurre el cambio de gobierno en el año 2000, los técnicos de la CDE, del nuevo gobierno, lo que hicieron fue tratar de anular la fórmula de indexación por combustible, suministrándole el combustible. En otras palabras, la situación era tan insostenible para el usuario y tan políticamente, tensa para el gobierno, que trataron de buscarle
una forma de un componente, sí. aminorar los efectos negativos que tenía. Y se comenzó entonces a hacer lo que era la negociación del Acuerdo de Madrid, que se culminó en agosto, los primeros días del mes de agosto. Perdón, lo de Madrid vino después, porque sí. fue en Madrid. Bueno, sí, porque déjeme decirle que él se llama Acuerdo de Madrid, tal vez por la preponderancia de Unión Fenosa en el sistema, que tenía dos distribuidoras, ¿verdad? Pero realmente fue Santo Domingo, Washington, Madrid. Okay. Y se cogió nada más porque era muy largo. Acuerdo de Madrid porque fue el último, sí. Pero realmente era el acuerdo de Santo Domingo, Washington, Madrid, así es que debía llamarse, sí, porque lo de Washington es por lo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sí, y porque también había una serie de empresas. Bueno, y estaba la AES también, que tenía el este. Entonces, ese fue el periplo que se hizo finalmente. Cuando se terminó de realizar el acuerdo, lo que se logró... Podemos decirle de esta manera, cuando el propósito de ese periplo, ¿verdad?, era modificar la fórmula que se había establecido y que estaba realmente produciendo una energía demasiado cara para el usuario. ¿Qué se hizo? Se dividió lo que era la componente de energía en dos partes. Se trató de... En fin, aquí no entremos en detalles. Se trató de aminorar los efectos negativos que tenía. Y entonces a eso se le llamó el Acuerdo de Madrid. Y de hecho, si uno lo compara... Entonces, perdón, para que se entienda, el Acuerdo de Madrid fue un intento de aminorar el impacto que tenía en el bolsillo de los dominicanos, el abuso y fraude de la capitalización. Bueno, pero en lugar de abordar la capitalización, que ahí es donde está el problema, la cosa se quedó ahí nada más que en las formulaciones entonces ¿qué sucede? Que cuando se compara el resultado del Acuerdo de Madrid con lo que eran los contratos de la capitalización, evidentemente que hubo una mejoría sustancial y una reducción de más de 5 centavos, o casi, bueno, lo que planteábamos al principio daba más de 5 centavos de dólar. Lo que finalmente se logró con el Acuerdo de Madrid fueron como unos 3 centavos de dólar con relación a lo que había antes. Está hablando de lo que se estaba tratando de rebajar la facturación a que se nos estaba obligando a nosotros. Exacto, entonces por eso cuando se abre el debate de que si el Acuerdo de Madrid y los contratos de la capitalización, que si una cosa es mejor que otra, yo digo que fundamentalmente el Acuerdo de Madrid es mejor. Bueno, no, el Acuerdo de Madrid fue un intento de aliviarnos en la carga que se nos echó arriba a los usuarios cuando el Estado abandonó su autodeterminación y su soberanía sobre la materia eléctrica para dejarnos en manos de todos estos piratas que andaban de país en país buscando cómo meterse en un negocio que los conectaba directamente al bolsillo de todos nosotros. Nosotros quedamos desprotegidos, señores, los usuarios, hasta el sol de hoy, porque esa superintendencia de electricidad que está ahí, que tiene atribuciones y funciones específicas de acuerdo con la ley, no las ejerce. O sea, los abusos que normalmente se producen en el cálculo de la tarifa eléctrica, la superintendencia de electricidad las bendice todas, siempre y cuando favorezca a las empresas generadoras, y si nos perjudica a nosotros, pues ellos no tienen nada que objetar. Hasta ahora. De todas formas, el Acuerdo de Madrid también tenía sus inconvenientes, porque no se llegó a donde debió haber llegado en la parte esa de la formulación. Quedaron algunos cabos sueltos, como por ejemplo la planta de Barahona Carbón, que se indexa con el número 6, y se incluyeron posiblemente contratos que no debieron estar ahí, y todo sobre la misma base de tiempo. Cuando uno compara, por ejemplo, lo que debió ser el Acuerdo de Madrid para Eje Jaina y para Eje Itao, sí, pero es que eran tiempos diferentes. O sea, en el caso de Eje Jaina debió haber terminado en el 2008 el Acuerdo de Madrid, y sin embargo se puso sobre la misma base de tiempo que otros que necesitaban más tiempo. Se cogió el que necesitaba más tiempo y todos se hicieron en base a ese. Bueno, aquí nada se ha hecho como debió hacerse. Todo se hizo de la peor forma. Pero quiero simplemente para que los que nos siguen nos entiendan bien, que ustedes oyen hablar mucho del Acuerdo de Madrid. Lo que se habla del Acuerdo de Madrid es para no tocar la capitalización. Claro, evidentemente. Y hoy me alegré mucho de ver tus declaraciones en la prensa, porque estás enfocando precisamente el desastre de la capitalización.
quizás no sé si ha caracterizado como lo que es, pero fue un fraude a la nación, porque los benditos aportes no llegaron nunca. No llegaron, y eso es algo para haber ido a tribunales internacionales y someter a tribunales internacionales a los responsables de ese fraude, tanto a la nación dominicana como a los usuarios que somos todos nosotros los dominicanos. Pero eso no se ha tocado hasta hoy. Entonces, cuando ustedes oigan hablar sobre el tema eléctrico, pongan atención a ver si el candidato que está hablando les dice: voy a tumbar la capitalización esa que se hizo con el negocio eléctrico. Entonces ustedes verán que se está enfocando en serio el problema, porque ahí es que está la situación. Igual que ahora está en los contratos de generación, que el presidente Leonel Fernández, cuando tomó posesión la segunda vez, el 16 de agosto del 2004, dijo que iban a revisarse los contratos de generación. Estamos en el 2011 y no se le ha puesto la mano. No, y de hecho también hay otro problema, que es que si realmente las inversiones que se deben de hacer no las hace el sector privado porque le interesa seguir pescando o con las reglas que tiene a su favor, entonces el Estado tiene la obligación de hacerlo, y ha debido ponerle caso al tema de las inversiones. Bueno, por una sencilla razón: ¿el Estado puede permitir que este país se apague? Evidentemente que no. Que no. Bueno, entonces a la hora de nones, cuando el pueblo dominicano pase juicio, bueno, ¿a quién le toca garantizarnos que tenemos en este país energía? A los fulanos, a los perencejos, no quiero mencionar apellidos, pero a la gente que está metida en el negocio eléctrico. No, es al Estado que tiene que reclamarle garantía de que haya energía eléctrica en la nación. Ahora, de ahí en adelante, bueno, pues el Estado sabrá. Es decir, este muñeco que nosotros estamos tratando de armar, que es la queja que yo tengo con las universidades de Santo Domingo, digo del país, de armar una democracia en la República Dominicana, y estamos formando ciudadanos en las universidades. Bueno, están alineados hacia lo que es un tecnicismo sin ser ciudadanos. ¿Y cómo podemos construir entonces la democracia? Para que óigame, porque la democracia puede existir en el papel y no en la realidad. En la realidad la hacemos nosotros reales, las personas, en la medida en que tenemos conciencia de nuestros deberes y de nuestras obligaciones y de nuestros derechos. Y entonces los derechos usted los defiende y los reclama. Usted no se sienta a esperar que otro lo haga, ¿no? En la democracia usted tiene que defender sus derechos. Entonces, ante el que sea, siempre que usted esté cumpliendo también con la parte que le toca, de sus obligaciones, ¿verdad? Claro. Lo mismo que yo reclamo cada vez que me da un apagón, yo llamo y reclamo: yo pago mi energía, ¿por qué rayo usted me está poniendo en un apagón? El circuito dice que es de 24 horas, ¿por qué tenemos un apagón? Entonces usted tiene que estar dentro de su obligación para usted entonces reclamar sus derechos. Pero en la democracia los derechos se tienen que reclamar. Le estamos dando nosotros a nuestros estudiantes formación para construir una democracia. No lo estamos haciendo, José Luis. No. Es una desgracia, ¿eh? O estamos construyendo una población que sea sumisa ante lo que le viene dictado desde afuera. Eso es todavía peor. Sí, más hacia eso, porque por eso es que en muchos temas de esto lo que se ha tratado es de hacer un molde, y todo el que opina diferente es excluido o echado a un lado. Muy típico del liberalismo y del neoliberalismo en cuanto a lo que es la parte ideológica y filosófica. O sea, de que el que no piensa igual a mí es un atrasado y es un retrógrado. Bueno, porque si tú levantas el estandarte de la modernización y dices que tu discurso es la expresión del pensamiento moderno, entonces todo el que esté contra lo que tú estás diciendo es un atrasado, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora, una de las cosas paradójicas, ya se nos acabó el tiempo, pero no quiero cerrar el tema sin decir que la guerra de secesión en los Estados Unidos, que enfrentó al norte industrializado con el sur agrícola y esclavista, ¿verdad?, con la siembra de algodón a base de esclavos africanos. El norte estaba protestando los telares de Europa, donde se tejía con el algodón del sur. Las telas que venían exigió protección para sus productos, también hechos con el algodón del sur. Y los estados del sur dijeron que no.
Y ahí, en ese tranque de que los estados del sur no querían que se protegiera la producción industrial del norte de las telas que venían de Europa, tejidos con el algodón del sur, porque ellos eran patrocinadores del libre comercio y de dejar hacer y dejar, ¿cómo es? Dejar hacer y dejar pasar. Y dejar pasar. Bueno, pues fueron a la guerra y ganó el norte proteccionista. Pero ahora no están dando el purgante del libre comercio. Sí. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo el día de hoy, esta semana. Pero digo, no, pues esta semana no, mañana todavía tenemos el viernes. Pero como el tema sigue abierto, probablemente tengamos que darle a 2 o 3 temas más con el amigo Moreno San Juan. Muchas gracias. Bien, como no, gracias por invitarme. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego.